En el origen solo había un río en medio del desierto. Al norte y al sur del río Bravo no había ley, ni orden, ni control, y tan solo los pobladores originarios y los pioneros habitaban el lugar. Pero un día, el río Bravo pasó a delimitar la frontera entre dos países, México y Estados Unidos. La mitad está definida por el río Bravo o Río Grande. Ciudad Juárez, El Paso, las llamadas ciudades gemelas, constituyen el paso fronterizo más importante de la región. Aquí, cientos de miles de personas por año arriesgan su vida, atravesando el límite que los separa del sueño americano. Country green, do you know what I mean? She's true and pure like country green. I feel her hand up. 48.3, son las 11 de la mañana con 0 minutos, o sea. Estamos como en medio de, ¿no? No somos totalmente mexicanos, tampoco somos norteamericanos. Lo que pasa en la franja fronteriza es que llegas a una zona gris, donde tú a veces no puedes diferenciar si estás en Estados Unidos o estás en México. In the United States, the Mexican border is seen as a dangerous place where bad things come from outside of the country. Desde 4172 Norte Mesa, en El Paso, Texas, con antena en el Cerro Bola, Ciudad Juárez. Aquí en la frontera todos los días cruzamos el río. Aquí no hay una diferencia ni una separación. Aquí decimos que el río, lejos de separarnos, nos une. La frontera entre México y Estados Unidos es un laboratorio de los Estados Unidos donde elabora todas sus fórmulas y recetas para imponerlas no solamente al resto de México, sino al resto del continente. Creo yo que hoy la frontera nos da un retrato del futuro de nuestra nación. Bueno, este reporte de Puentes es presentado por Eleganza Brand. El 95% de la gente que vive en El Paso es hispana. El origen pues es obviamente mexicano. Si nos vamos a la historia, pues en el siglo XVIII, siglo XIX, todo esto era México. México estaba hasta California, ¿no? Porque como que, imagínate, entonces este cuate pues se salvó obviamente porque como que la papaya. Oye, saludos a Janet que está haciendo la fila allá en Zaragoza. En el siglo XVIII, esta región era parte de la Nueva España. Hasta 1821, los españoles estuvieron en control de todos estos territorios hasta el río Mississippi. Es un territorio muy amplio en donde conviven muchísimas poblaciones que nunca tuvo límites precisos, donde había una enorme presión de diferentes potencias, ya sea Rusia, Francia, Inglaterra y los estadounidenses, por apoderarse de esos territorios que se consideraba que eran muy ricos. Entonces hubo muchos choques al principio del siglo XIX. Ya para 1821, cuando México es independiente, entonces le toca a México hacer la resistencia al expansionismo norteamericano. Es casi una obsesión de que ellos se tienen que apoderar de Texas y de que tienen que correr la frontera hasta el río Bravo y hacia el oeste lo más que puede. Ellos querían apoderarse de San Francisco. En la década de 1820 le hicieron varias ofertas a México de que vendiera la mitad de su territorio y México les dijo, pues muchas gracias,
pero no nos interesa vender nuestras provincias nortes. Y en este contexto de que los mexicanos tenían que controlar el territorio, lo primero que se les ocurre, o la lógica de ese entonces, era colonizar. Entonces se empiezan a dar permisos, concesiones, y de repente tenemos a miles de colonos angloamericanos ya en Texas. Había familias que iban realmente con la idea de tener un pedazo de tierra, había muchos aventureros, había filibusteros, piratas, gente que estaba realmente huyendo de la ley. Es una composición muy heterogénea. As new territory is opened, many Germans, Scandinavians, and French settle in the hill country. They yearn for freedom, religious liberty, and greater self-rule. Mexico will not see eye to eye with their idealistic children and forbids further immigration. A battle at Gonzales foretells of greater bloodshed to come. An appeal is made for men to come with a good rifle and come soon, liberty or death. The march to San Antonio is on with the new Lone Star flag made by the wife of a volunteer. Y sigue esta tensión del gobierno estadounidense de quererse apoderar, hasta que llega un momento en que es tanta la tensión que los estadounidenses mandan a un destacamento, a un ejército muy cerca del río Bravo para provocar. Esa era la verdad. Los mexicanos en algún momento responden a esa provocación y el entonces presidente de Estados Unidos, Polk, dice: sangre norteamericana ha sido derramada en territorio norteamericano. Cuando no estaban en territorio norteamericano, estaban en territorio mexicano. Ese fue el incidente que usó el presidente de los Estados Unidos para declararle la guerra a México. Y los Estados Unidos sabía que no tendría gran problema en invadir México. Y vemos que ya para agosto de 1847 entran a la capital mexicana. Ese año, cuando se celebra un aniversario más de la independencia de México, el 15 de septiembre, ondea en Palacio Nacional la bandera de Estados Unidos. Es tristísimo. La población de la Ciudad de México responde de manera heroica, pero pues no podían contra un ejército bien armado, disciplinado, etcétera, etcétera. Se cometen muchos atropellos. Y a conclusión de 2 años de guerra, forzaron al gobierno mexicano a que firmaran un tratado, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y que aceptara México que la mitad de su territorio ya fuera cedido a los Estados Unidos. Pues fue una guerra de rapiña, una guerra expansionista que llevó al establecimiento de lo que ahora es la frontera entre ambos países y que llevó también a establecer la existencia de una serie de tensiones y conflictos que se han mantenido a lo largo de 160 años. Fue una guerra muy, muy injusta en la que se cometieron muchos atropellos y esto quedó en el imaginario mexicano como un dolor intensísimo que es muy difícil que, a pesar de que hayan pasado tantos años, logremos sacarlos. De repente, Juárez se encontró con que era frontera, con que ya hacia el norte es otro país y hay una relación muy diferente con el norte. Toda esta región ahora va a formar parte de esa economía poderosa y los que viven del otro lado forman parte de una economía más débil. Empieza a despegar la reputación y la idea de que Estados Unidos es una potencia mundial, mientras que México se queda cada vez más rezagado. Cuando México perdió sus territorios, perdió lo mejor de lo que tenía. Y luego, cuando lo adquirió estos territorios los Estados Unidos, se convirtió en un país súper rico y súper poderoso. En esta vida he sido tu cruz. Tras la guerra con México, Estados Unidos expande su frontera. La economía norteamericana emerge como un capitalismo pujante.
invirtiendo en vías de ferrocarril, agricultura e industria, y necesita mano de obra barata. El Paso y Ciudad Juárez se transforman en puntos de reclutamiento de trabajadores mexicanos. As a matter of fact, the cattle started out of Mexico. They brought the tradition with them, their knowledge. Being a cowboy was a tough life. And even back then, there was more Mexican cowboys than there was Anglos. Los famosos cowboys aprendieron de los vaqueros mexicanos. Los mineros en California, muchos de ellos se las robaron a los mexicanos y aprendieron los mexicanos y eran peones los mexicanos. En cualquier lugar en donde encuentres un país más desarrollado y un país menos desarrollado, va a haber flujos de un tipo u otro. Y generalmente encontramos que los flujos son, la población se mueve del país menos desarrollado al más desarrollado. Cuando una economía de tercer mundo se topa con una de primer mundo, siempre va a generar fenómenos de disparidad que son muy dramáticos, ¿no? Ya lo decía Porfirio Díaz a principios de siglo, que pobrecito de México, decía, tan lejos del cielo y tan cerca de Estados Unidos. Mexico has a neo-colonial relationship with the United States, economically and also culturally. The working class in Mexico sees the United States as a place where their family, where their relatives are, and where there's work. De alguna forma, esa proximidad de Estados Unidos ha sido, sin duda, muy benéfico para México, pero también ha sido una maldición en el sentido social y en el sentido económico, que prácticamente ha dejado a México en papel de una colonia estadounidense. El capitalismo moderno ha mostrado que es muy efectivo en causar un crecimiento económico importante, pero el problema es que concentra la riqueza y no hay una manera efectiva de garantizar la igualdad económica en países como México. Las condiciones de vida en muchos estados del sur del país son muy bajas. No tienen acceso a recursos económicos. No vienen realmente a Juárez, sino van a Estados Unidos. Pues es que estamos hablando de una migración diaria, ilegal, de al menos 5,000 personas en un territorio de más de 500 kilómetros lineales en la frontera México-Estados Unidos. Hay pueblos en Zacatecas, en Guerrero, que les llaman pueblos fantasmas, ya no hay habitantes, y los pocos que hay normalmente son niños, mujeres o ancianos. ¿Por qué? Porque la gente joven que puede laborar, llámese de los 16 años en adelante, los jóvenes, pues tratan de cruzar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en su comunidad, o sea, si ahí te quedas, ahí te vas a morir de hambre, como vulgarmente se dice. And that's it. I mean, millions of people move. They have no choice. They have no choice. What are they going to do? You know, there's nothing to keep them home. La gente que viene aquí es gente que viene a trabajar, pero viene de paso. No hay un arraigo de los migrantes. La gente sigue siendo de Zacatecas, la gente sigue siendo de Veracruz o del Estado de México o de Torreón. La gente no es de Juárez, la gente siente que pues nomás va como un espacio de tránsito para llegar a Estados Unidos. Dicen que la distancia es el olvido. A principios del siglo XX todavía había nada más un solo guardia que vigilaba desde El Paso hasta Laredo. Son como 800 millas, algo así, ¿no? Y que nada más había una sola persona que iba y venía de Laredo al Paso. El cruce en Juárez y El Paso era abierto, era libre. Las familias se dispersaban en una y otra ciudad. En 1908, 10, 15, podía entrar la gente de México pagando un impuesto que realmente era aproximadamente 65 centavos. Y había muy pocas reglas, muy poca normatividad burocrática y legal sobre la frontera. Is that close? Downtown Street Festival, Saturday, Sunday, the 30th and 1st. Great concerts on the Miller Lite stage.
1911. Estalla la Revolución Mexicana. Miles de personas emigran a los Estados Unidos. Después de la revolución las cosas empezaron a cambiar. El gobierno americano empezó a organizarse. Establecieron restricciones nuevas. En 1924 se estableció la patrulla fronteriza. Los ciudadanos mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos sin documentación pasan a ser fugitivos. En 1929, la bolsa de los Estados Unidos se desploma, dando inicio a un gran periodo de crisis económica, conocido como la Gran Depresión. Gran cantidad de inmigrantes mexicanos son obligados a dejar el país. Hay una expulsión de mexicanos en los años 30, en donde por lo menos 500,000 de mexicanos fueron expulsados. Y son mexicanos, muchos de los cuales tenían la ciudadanía americana, porque habían nacido en los Estados Unidos. Y a partir de ahí, en cada ciclo, que cada vez se va haciendo cada vez más corto el ciclo de crisis, ¿verdad?, son deportados constantemente aquellos trabajadores que ya no requiere el capital. Este país vivió unos momentos muy difíciles. Entonces el pueblo norteamericano demandó al gobierno a todos los niveles, nivel local, nivel estatal y nivel federal, que se hiciera algo para que esta gente se fuera a sus países. Los cambios en las leyes que se hacen es para tener mejor control, para tener un cambio donde se reconoce que somos un país de inmigrantes, pero al mismo tiempo hay peligros en este mundo que se tienen que manejar. Whether people are going to Mexico for pleasure or for business, when they cross the line, they are foreigners, and all their actions are governed by a different set of laws. People who leave this country must be sure that they can prove they are Americans when they return across the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Todo esto empezó con un operativo que inició el que era entonces el jefe del sector paseño de la patrulla fronteriza en principios de los 90. Después él cuando empieza a poner agentes, digamos, allí en los límites de la línea internacional entre México y Estados Unidos, alrededor de toda la zona del Paso, empiezan a ver que la estrategia funciona. Llegué yo aquí como jefe de la patrulla fronteriza en julio del 93. Anoté que la situación aquí no se podía manejar. Lo que hice yo fue asignar patrulleros en la mera frontera, donde podían verse uno al otro y donde estaban estacionados las 24 horas, 7 días por semana. Y se realizó un control que realmente nos cambió el tema que existía anteriormente, de una situación caótica a una situación tranquila. Y a raíz del éxito que tuvo Silvestre Reyes con Hold the Line, que es mantener la línea, el sector de San Diego de la patrulla fronteriza implementa la operación Guardián, que se extiende a Arizona y a otros puntos. Esto empieza a cambiar de alguna forma la labor de la patrulla fronteriza, que antes era perseguir indocumentados dentro del territorio americano, a tratar de detenerlos en la mera línea internacional. Hoy tenemos mucho menos oficiales, pero tienen el mismo control, porque ya se ha cambiado las reglas bajo cómo existe el control de esta frontera entre los Estados Unidos y México, entre las ciudades del Paso y Juárez. A final de cuentas, la frontera
de Juárez con El Paso, de México con Estados Unidos a través del Paso, ha sido como la parte de medio del sándwich, en donde tiene presiones del norte y tiene presiones del sur, que afectan de forma bien grave la forma como vivimos los juarenses. Antes de Hold the Line, era una área muy caótica. Teníamos gente cruzando día y noche. Aproximadamente 10,000 entradas ilegales cada día por una área de 20 millas entre las ciudades de El Paso y Juárez. Cuando vemos, por ejemplo, que un agente de la patrulla fronteriza denuncia que mexicanos le dispararon del lado de la frontera hacia el lado americano, sabemos que viene una campaña de la patrulla fronteriza para buscar más fondos en Washington para la corporación. Es política. No ha habido un solo agente federal americano asesinado en la frontera en toda la historia, pero ha habido miles de incidentes donde la patrulla fronteriza es atacada por mexicanos, y eso no es cierto. Ha habido muchas críticas al alguacil Leo Samaniego del condado de El Paso, porque él abiertamente está apoyando medidas contra los inmigrantes. Ellos no piden directamente documentos de inmigración, solamente que cometan alguna falla. Si ellos descubren que la persona es mexicano, que no tiene documentos, entonces sí hablan a la patrulla fronteriza. Esa acción ha sido muy criticada. En la historia de este país, aunque seamos un país de inmigrantes, en diferentes periodos de nuestra historia, ha habido preocupación con diferentes nacionalidades de individuos que vienen a este país. Desafortunadamente, hoy, en este día, le toca al mexicano. Antes la mayoría era anglosajón en El Paso y había mucho rechazo para los inmigrantes. Hablar español en El Paso era cometer un pecado. En las escuelas multaban a los niños y jóvenes que hablaran español. Discriminación en los 60s, 70s. Historias de horror. Ahora somos la mayoría en El Paso, somos el 80%. Y ahora al revés, ahora se me hace raro ver a alguien que habla inglés, ¿no? Travelers shop in Mexico and buy many things made by the people, like silver jewelry, baskets, and Mexican blankets. Tourists enjoy the picturesque life in Mexico. ...1920... comienza el periodo de la prohibición. La necesidad de mano de obra deja lugar a la demanda de bebida. Surge en Juárez la industria del entretenimiento y del tráfico ilegal de mercancías. Juárez es una ciudad que fue fundada por el vicio en los años de la prohibición, de los 30 en Estados Unidos. Había gente que venía desde Nueva York y Chicago a Ciudad Juárez para gozar de la libertad de ingerir licor sin contratiempos, sin tener que esconderse. La prohibición hizo que aumentara la actividad económica en la parte mexicana de la frontera, de manera que mucha gente vino aquí a hacer dinero, a traficar con alcohol, con drogas, con prostitución. Aquí en Juárez, por ejemplo, empezó a crecer económicamente porque empezaron a instalarse destilerías de whisky, fábricas de cigarros, etc. Y empezó a haber mucho contrabando de México a Estados Unidos de este tipo de mercancía. Durante años tuvimos la imagen de que Juárez era la cantina más grande del mundo. Y a lo mejor así fue, porque Juárez era la nueva Sodoma y Gomorra.
Cuando se siente un crecimiento muy intenso aquí en Juárez, es a partir de la Segunda Guerra Mundial, en donde fue muy cómodo para los soldados americanos y para el público americano pasar a este lado y consumir lo que no podía consumir en Estados Unidos. Era el patio donde jugaban los americanos, se acercaban a las fronteras, mientras que mantenían en los Estados Unidos pues un ambiente moralmente más estricto, ¿no? Juárez era una especie de burdel gigantesco donde se atendía a todo este turismo entrecomillado, y eso pues obviamente que provocó un crecimiento basado en actividades ilegales. Alrededor de esta práctica se desarrolló todo un sector en el centro de Juárez que a lo único que aporta es a los vicios. Entonces alrededor de todo eso se fue generando también el narcotráfico. El narcotráfico tiene una larga historia en Juárez. Cambiaron las reglas en Estados Unidos, vino otra oleada en los 50s que era de droga. Estados Unidos instaló una base militar en El Paso, Fort Bliss. Pues eran soldados, eran militares norteamericanos que tenían una semana o 15 días libres. Imaginémonos a qué venían a Juárez. Venían a drogarse, a fiesta, a mujeres. En los 60s se da el gran movimiento liberal de los Estados Unidos, en donde se extiende el uso de las drogas, la marihuana, la heroína y otras drogas, pero principalmente estas dos. Y México, como lo hizo en la prohibición con el alcohol, pues hay una oportunidad de negocio. Siempre ha habido contrabando aquí, desde el principio, cuando se estableció la frontera, empezó el contrabando. Pero últimamente, a partir de la década de 1980, llegó el problema del gran contrabando de las drogas que vienen de otros países de América Latina, de Colombia, de Perú. A comienzos de la década del 80, el gobierno de los Estados Unidos implementa una serie de operaciones que cierran la ruta del Caribe a la droga de origen colombiano. En los 1980 los colombianos y los mexicanos establecen una gran alianza y empiezan a circular no nada más la marihuana y la heroína, sino además también la cocaína por México, por la frontera. Y efectivamente ahí es donde nacen, a finales de los 80 y principios de los 90, nacen los grandes corredores, el cartel de Tijuana, el cartel de Sinaloa, Sonora, el cartel de Juárez y el cartel del Golfo. Por esta zona, Juárez El Paso pasa, según los récords de la propia DEA, el 70% de la cocaína que se consume en Estados Unidos. Eso nos da una clara muestra de la magnitud de este negocio. Estamos hablando de un tráfico semanal de más de 100 toneladas de cocaína, más o menos. Pero entra El Paso por los puentes, no entra por el río ni por el desierto, entra por los puentes, y en los puentes están los inspectores vigilando. Mexico's and its transshipment of drugs require partners in the United States to consume them, but also to move them and to sell them and to make the money and to play with the money. El problema para los Estados Unidos es de los proveedores, que si no hubiera provisión, no había consumidores. Yo creo que los Estados Unidos ignoran ahí una parte muy importante que hemos estado viendo últimamente, que si no hay una provisión de drogas que venga del exterior, la van a hacer aquí. Los capos del narcotráfico de Juárez pues viven en El Paso y allá son unos honorables empresarios. Tienen carnet para Línea Express, que cruzas el puente sin hacer cola, tiene a sus hijos en los colegios del Paso, y son los narcotraficantes más buscados en México y Estados Unidos. Entonces no le queda más que vivir en esta caótica ciudad. Ha habido casos donde el Departamento de Estado y el gobierno americano ha intentado detener a alguna de estas personas, pero no lo puede hacer, son hombres poderosos. De hecho, pues es difícil ser agente federal en otro país y atacar el narcotráfico, ¿no? Sobre todo en México, que de hecho el
los cárteles de México están haciéndose más poderosos que hasta los cárteles de Colombia. Entonces eso lo vemos, que las tácticas también están cambiando. Hay muchos ejecutados en la frontera casi todos los días. Me tocó por el hecho de que yo cubría El Paso, empezar a cubrir muchas notas de narcotráfico. Yo seguía viviendo en Juárez, cruzaba El Paso todos los días, me regresaba, escribía mis notas en Juárez, y luego empecé a recibir amenazas por teléfono de narcotraficantes cuando se publicaba algún nombre. Empiezo a hallar la ventanilla de mi auto quebrada, con casquillos de bala adentro, como mensajes. Tenemos 50 personas ejecutadas por narcotraficantes en 2 meses. Estamos hablando de casi una persona ejecutada diaria. The level of weapons and of violence involved in the drug trade really is dangerous to the civilian population. Tener que pedirle a colegas que me rentaran departamentos, que me consiguieran teléfono y todo a nombre de ellos para no usar mi nombre. En una ocasión rafaguean la parte posterior del periódico y mandan un mensaje telefónico que se dejen de escribir esas notas. Había noches que me tenía que dormir literalmente hasta desmayarme por el alcohol en mi sillón para poder dormir. Anteriormente estaríamos hablando de unos 10 años para atrás. La ciudad nada más era un traspaso de droga. Desgraciadamente, con las nuevas leyes de Estados Unidos, los nuevos sistemas de seguridad del mismo Estados Unidos, lo que hicieron fue reforzar más la frontera, y eso para nosotros pues nos trajo un grave problema, porque la droga ya no nada más era de paso. Se queda una gran parte de la droga aquí y lo que se hace el consumo, y eso va a generar violencia. Primero fue demanda de tierra, porque nos quitaron la mitad del territorio, luego fue demanda de alcohol, luego fue demanda de mano de obra, ahora es demanda de drogas, ¿no? Pero a final de cuentas siempre estamos nosotros pagando el precio de lo que ellos quieren. Desde 1993 han sido asesinadas más de 300 mujeres. La mayoría de los casos permanecen sin resolución. Se habla de fiestas donde el cartel de Juárez y sus sicarios se reunían, secuestraban a algunas de estas jóvenes y en medio de orgías con droga y vino y licor y lo demás, hacían uso sexual de estas jóvenes y luego las mataban y las tiraban, las dejaban tiradas como si fuera un pedazo de basura en cualquier tiradero, en cualquier basurero de Ciudad Juárez. Cuando uno va a ver una película de terror, te metes al cine, te asustas, a lo mejor te espantas, te horrorizas con lo que estás viendo en pantalla, pero al salir de la sala te regresas a tu casa, se te olvida y todo es tranquilo, ya al siguiente día amaneces perfectamente bien. En cambio aquí en la frontera a mí me tocó vivir esas películas de terror todos los días, y en la mañana del siguiente día cuando despertaba, me despertaba gritando porque sabía que la película de terror iba a empezar otra vez. Sugar in the morning, sugar in the evening, sugar at supper time. Be my little sugar and love me all the time. 1940. Estados Unidos ingresa en la Segunda Guerra Mundial. El país necesita nuevamente de mano de obra barata. 4 de agosto de 1942. El presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, y su par mexicano, Manuel Ávila Camacho, instituyen el programa Bracero. Durante la Segunda Guerra Mundial, inclusive desde la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos requiere de mano de obra para suplir a aquellos que van a pelear al frente de guerra. A los mexicanos se les dijo que iban a constituir la vanguardia productiva de las fuerzas aliadas.
y entonces ahí se empezaba a contratar a los trabajadores mexicanos para que fueran a trabajar los campos de Estados Unidos que se habían quedado sin hombres. But some of our best cowboys come out of Mexico, and we worked them for, like say, many years. Well, they could come across legally and work for a week or 2 weeks or a month or whatever it took with legal paperwork, and then they'd go back into Mexico. El trato de los braceros o de los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos es un trato discriminatorio. De hecho, muchos de ellos viven prácticamente como sirvientes. Hubo abusos, está toda esta cuestión de que les quitaban un porcentaje de su salario para después crear un fondo de ahorro a su regreso, y ese dinero nunca se les dio. Vivían a veces en condiciones que no eran precisamente adecuadas, los hacinaban en unos galerones donde ahí los ponían a dormir. Aunque el sueldo de un bracero corresponde a menos del 50% de lo que gana un ciudadano norteamericano, los trabajadores continúan llegando a Estados Unidos. Lo mismo sucede con aquellos trabajadores que no están adheridos al programa y traspasan la frontera sin el consentimiento de la Oficina de Inmigración. En Estados Unidos comienza a utilizarse el término espaldas mojadas para referirse a los indocumentados que ingresan atravesando el río Bravo. Como eran mano de obra más barata, también estaban rebajando los salarios de los trabajadores estadounidenses. Hubo mucha presión por esto y se decidió poner fin a estos programas braceros. Cuando Estados Unidos termina ese proceso migratorio, o por lo menos de trabajadores temporales, lo que sucede es que estos trabajadores ya tienen una relación preestablecida con el dueño de las tierras o del rancho en California, qué sé yo, y ellos continúan viniendo. For many years, we worked a lot of the illegals here on the ranch. Of course, now we're monitored so close that we can't do that. But now with the scrutiny that they have on us, and they fine us now if they catch us working immigrants, illegals, then they fine the employer now. So we've got to be very cautious as to what we do. Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free, the wretched refuse of your teeming shore. Send these, the homeless, tempest-tossed, to me. I lift my lamp beside the golden door. The old hometown looks the same as I step down from the train. 1954. Se implementa el operativo Espaldas Mojadas. Miles de mexicanos son deportados a su país por la patrulla fronteriza. Es el primero de una serie de operativos que obligan a los inmigrantes a encontrar caminos cada vez más peligrosos en su ruta de acceso a los Estados Unidos. Paloma se ha convertido en un hotspot, en un punto caliente para el indocumentado mexicano y centroamericano que busca cruzar a Estados Unidos. Es una zona rural, desértica, semidespoblada. Llegan desde otros puntos de México, de Ciudad Juárez, del sur de México. Llegan a Palomas, de ahí hay unos autobuses que han sido habilitados para transportar gente de Palomas a un punto como a 20 millas que se llama Las Chepas, y ese punto ya está cerca de unas colinas en el desierto, y ahí es donde los indocumentados esperan hasta que oscurece, y ahí empiezan a cruzar por entre las colinas, tratando de evadir a la famosa Border Patrol, ¿no? A la patrulla fronteriza. Ellos no tienen que dormir, tienen que estar vigilando para el rato en que se descuidan, se van a pasar. Allá anda una por allá, mire. Ahí hay nuestra follate. Que pida la Virgen, pues. Es algo que no tiene fin, es el eterno juego del gato y el ratón. El desierto de Nuevo México se ha convertido en una trampa mortal para muchos hombres, mujeres y niños indocumentados, quienes sin medir las consecuencias se han atrevido a cruzar el desierto desafiando las altas temperaturas, en muchas ocasiones sin alimentos ni agua. Como pueden ver, aquí encontramos ropa que dejaron indocumentados. Vean ustedes, dejaron unas camisetas por aquí. Algunas personas que no sabemos, es incierto su destino, no sabemos qué pasó con ellos.
1924, el Departamento de Inmigración de México declara que antes de llegar a la zona de frontera, los trabajadores que se dirigen en tren a los Estados Unidos son abordados por individuos que se ofrecen a pasarlos hacia el otro lado de la frontera. Los llamados coyotes o polleros existen en las ciudades del norte de México y del sur de los Estados Unidos desde hace años. Los coyotes en Juárez tradicionalmente eran contratados para que cruzaran gente por el río, ya sea en llantas viejas de tractor desusadas, y los cruzaban flotando por el río. Ya del lado americano los introducían a las calles del Paso, donde ya estaba esperando otros del grupo de coyotes para transportarlos a las diversas ciudades de Estados Unidos. Eso ha cambiado un poco por el sellamiento de la frontera, ya no es tan fácil cruzar. Entonces ahora lo hacen por las áreas rurales colindantes y el proceso sigue siendo más o menos igual. Hay un encargado que les llaman pasadores, que esos son los que cruzan físicamente al indocumentado por estos parajes semidesérticos o despoblados, y luego hay otro del grupo que es el que ya los transporta ya del lado americano en un vehículo fuera del Paso hacia puntos dentro de la Unión Americana. Un cepillo de dientes que fue dejado en el camino marca el umbral de un panorama de incertidumbre. Esta zona, que es sumamente vigilada por tierra y aire, es el confín de quienes lo arriesgan todo por mejorar sus condiciones de vida, evadiendo a los agentes de la patrulla fronteriza. Si están heridos o necesitan ayuda, se deben de entregar en vez de esconder. Y eso nos ayuda mucho, porque estamos aquí para ayudarles, no para hacerles daños. En lo que toca a las bandas organizadas, a los grupos organizados, están muy bien estructurados, tienen ramificaciones desde el centro y el sur del país, hacen el contacto desde allá y desde la frontera de México con Guatemala, y hacen los contratos con ellos desde aquella zona. Allá los suben en camiones, pero de transporte público, vienen pagando mordidas, como decimos en México, a los policías en las carreteras por 5,000 kilómetros. Nosotros, acostumbrados a vivir en la frontera, veíamos pasar todos los días cantidades increíbles de indocumentados. Vino la operación Hold the Line, definitivamente ha bajado muchísimo la cantidad de personas indocumentadas que cruzan por esta área. Lo que está sucediendo es de que de todos modos siguen cruzándose. Miles de indocumentados que antes cruzaban por el río en ciudades como Ciudad Juárez, El Paso y otras ciudades de la frontera, ahora se tengan que desplazar a áreas desérticas y rurales, y esto provoca obviamente mayor número de muertes al intentar cruzar, porque son zonas muy inhóspitas. Es un desierto extremadamente difícil y mucha gente ha muerto en ese desierto. Es una gran desgracia. 3 días y con poca agua, niños, mujeres, hombres, y la mayoría de ellos vienen desde partes muy remotas de México, del sur. En la frontera la gente se acostumbra a oír las cifras de cientos de muertes al año tratando de cruzar. Desde el 4172, Norte Mesa, en El Paso, Texas, con antena en el Cerro Bola, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. 1965. Al finalizar los programas Bracero en la frontera norte de México, se establece un programa de industrialización que crea las ciudades gemelas. A partir de finales de la década de los 70s, se produce una reestructuración económica global. En los Estados Unidos se refleja en el desmantelamiento de todas las industrias que ya no eran rentables, que son trasladadas a la frontera. Surgió una idea de empresarios en Juárez que en aquel entonces era novedosa, era instalar plantas maquiladoras que albergaran a empresas extranjeras
que pudieran hacer la manufactura de sus productos aquí y luego llevárselos a su lugar de origen. Se establecen todas las industrias electrónica, cibernética, aeroespacial, se incrementa la militar en toda la región. El atractivo de pagar menos impuestos, mano de obra barata y muy importante, la cercanía con Estados Unidos fue capitalizada por un grupo de inversionistas que han hecho mucho dinero, que han ganado una enorme cantidad de dinero. Esta idea empezó en los 60s, en los 70s tuvo un auge muy importante, al grado que en los 80s y 90s se convirtió en el pilar de la economía de Juárez. Estamos hablando de actualmente 350 plantas con más de 400 empleos, 400,000 empleos directos y otros tantos indirectos. Y hasta cierto punto la ciudad se vio beneficiada porque gentes que no teníamos empleo, pues teníamos acceso a un empleo muy humilde, muy sencillo, muy poco redituable, pero era un ingreso que no teníamos antes. De manera que cumplió una fase, pero siguió viniendo más y más maquinadora hasta que llegamos a un punto que la mano de obra local ya no fue suficiente. De manera que esta oferta de mano de obra hizo que la migración creciera de forma extraordinaria. Llegó un momento en que cada año llegaban 60,000 personas a Juárez, cada año. Tenemos un fenómeno muy curioso porque hay colonias periféricas en Ciudad Juárez que no tienen los servicios básicos, es gente muy pobre que llega del sur, pero muy temprano por la mañana se ponen su uniforme, abordan el autobús y todo el día trabajan en la maquiladora, regresan a su casa a veces ya a oscuras y es como algo irreal. No vienen realmente a Juárez, sino van a Estados Unidos. Y mientras que pasan a Estados Unidos, aquí se quedan. Y pueden durar 20 años aquí. Se casan y tienen hijos y consiguen una casa. Y después de 10 o 15 o más años, logran irse a Estados Unidos, se van. Take your time. Estas comunidades son como un apoyo y como le decimos, un trampolín o un springboard para poder continuar en este pasaje migratorio. Entonces la franja fronteriza permite a ciertas poblaciones quedarse aquí y apoyar a otras que siguen en camino. Es la gente que vino con la idea de cruzar a Estados Unidos y que nunca lo pudo hacer y se quedó aquí. Hablamos de un 20 a 28% de población en pobreza extrema en Juárez, que son los anillos de la ciudad, ¿verdad? Es la gente que ha sido olvidada por todos, ¿no? Por la sociedad y por los gobiernos. Cuando vienen con familia, pues ya es muy difícil el regreso, ¿no? Porque sería como salir de tu tierra con las manos vacías y regresarte con las manos vacías. Entonces, pues eso sería un fracaso uno como persona. Y por lo tanto, pues buscas darle un mejor porvenir a tu familia y se quedan ya aquí. ¿Y qué va pasando? Se van asentando en terrenos, se van haciendo colonias nuevas que antes no existían para darle cabida a toda esa gente que viene del sur del país. Y se va asentando, se va haciendo una colonia, pero desgraciadamente crecen con deficiencias de todo tipo de servicios básicos y así se están por años. Cuando llegaron las maquilas prometieron que iban a abrir escuelas, que iban a generar mucho empleo. Pues sí, lo que pasa es que los empleos son de salario mínimo o menos y las escuelas nunca llegaron. Lo jugoso de las ganancias que generaron es para los empresarios. El fenómeno de colonias tiene muchas facetas. Si tú eres un inmigrante, es excelente poder contar con un pariente que vive en una colonia.
y te da un espacio y un lugar donde poder llegar mientras buscas localizarte y buscar empleo en otro lugar. No adoptan a la ciudad como suya, siempre la ven como un lugar temporal para vivir y eso provoca muchos problemas en la ciudad porque no hay pertenencia. Las chozas están hechas de cartón, de material de desecho, llantas, lo que se encuentra la gente tirado en el desierto, ¿no? Con eso hace sus casas y la gente que vive ahí es muy pobre. La mayoría que tiene trabajo legítimo, por llamarlo de alguna forma, la gran mayoría trabajan en maquilas. Si la gente más pobre es la que aporta la mano de obra para estas maquilas, pues no hay ejemplo más dramático de la disparidad económica entre un país y el otro. Juárez se convierte en un basurero del lado americano. Los americanos se deshacen de sus autos viejos, de sus llantas usadas y permiten que gente de Juárez vaya y las compre y las transporte ilegalmente a México. Pero es basura. Y el gobierno americano no se preocupa porque esa agencia en El Paso disponga de las llantas en un basurero y las destruya, ¿verdad? Se hace de la vista gorda porque sabe que las van a mandar a México. Noticias 26 Univisión logró en esa ocasión y en exclusiva, así como en español, la única entrevista que concedió a un medio de comunicación de la prensa escrita o electrónica en el área. Yo puedo hablar un poquito español, es un idioma muy bonito y no quiero destruirlo. Es importante que los que viven aquí legales tienen ayuda para health concerns y también educación. Y los que legales, si los problemas son muy serios, tenemos un gran corazón en este país y por eso les dar ayuda. En las colonias de Estados Unidos son también mucha gente relacionada con inmigrantes que no tienen mucho dinero, no pueden pagar los alquileres en la ciudad y por ende buscar una propiedad en las colonias. Y hay hasta cierto punto un rechazo público y gubernamental de no querer incorporar a estas comunidades, porque no tienen el estándar de vivir que tiene el núcleo urbano. Y es costoso tener que ofrecerle estos servicios públicos a estas comunidades. El Paso es posiblemente la única ciudad en Estados Unidos que tenga casos de tuberculosis, por ejemplo. Eso se debe básicamente pues, a la pobreza, a gente que vive en condiciones insalubres, condiciones muy precarias. Al hacer un estudio comparativo de lo que es México, las colonias de México y las colonias de Estados Unidos, ves asentamientos similares, ves viviendas similares. Y lo más preocupante es que hay niños, ¿no?, que no tienen pavimento, que no tienen agua, que tienen que preocuparse por ir a la escuela y que no han tenido agua con que bañarse. Y cuando hablamos de eso en Estados Unidos, hay gente que dice, no, no me estás hablando de una realidad que yo conozco y me estás fabricando esa realidad. Pero yo creo que son de los grandes fenómenos de Estados Unidos. Queremos al inmigrante y queremos a su mano de obra, pero no los queremos. ...1986... el Congreso de los Estados Unidos aprueba la Immigration Reform and Control Act. Incrementa la vigilancia en la frontera y contempla sanciones para los empleadores que contraten indocumentados. La legislación promete resolver el problema de la inmigración ilegal, pero en realidad solo disminuye el flujo temporalmente. Los inmigrantes mexicanos siguen cruzando la frontera debido a la demanda de sus servicios, ya que los empleadores encuentran formas de evadir la nueva ley. Estas políticas de control y de regulación de los flujos, supuestamente para detener y controlar a los migrantes, ni han detenido ni han controlado los flujos. Entonces hay que preguntarnos qué hay detrás de ello.
American industry, to save production costs, carries on a continual search for ways of keeping costs down to hold prices down, so our products can be priced to stand out in our competitive American market. Casi en cualquier compañía, uno de los elementos más, de los insumos más caros es la mano de obra. Y el ciudadano no quiere hacer trabajos indignos, por así decirlo, a un precio barato. Entonces, ¿quiénes los toman? Los inmigrantes los toman. En restaurantes de grandes ciudades como Los Ángeles, se dice que si no hubiera indocumentados mexicanos y latinoamericanos, los restaurantes se quedarían sin la mitad del personal, incluyendo lavaplatos, meseros, cocineros, etc. Entonces estamos hablando de una economía que depende mucho de estos trabajadores, de esta mano de obra barata. El gobierno sabe claramente esto. Todos hemos visto y detectado, por ejemplo, que cuando llega la época de la cosecha en California, la patrulla fronteriza no vigila tan estrictamente la frontera. Hay que dejar pasar a los trabajadores para que haya mano de obra barata, para que se levante la cosecha y luego ya después hacemos redadas y los mandamos otra vez a México y vigilamos la frontera. Si tú haces el recorrido por la frontera, ves un muro agujerado, ves túneles por abajo del río, ves sectores abiertos totalmente en la frontera donde tú vas caminando por México y de repente estás en el lado americano y nadie te detuvo y nadie te dice nada, ya estás en el lado americano. Ellos saben que hay estos agujeros en la frontera y los toleran. Los flujos migratorios son necesarísimos como mano de obra para esas industrias a lo largo de la franja fronteriza, tanto las maquiladoras del lado mexicano, muchas de ellas vinculadas a la industria militar de los Estados Unidos. Hay maquiladoras que producen partes para esa industria militar, ¿verdad? Y del lado de Estados Unidos, por supuesto, la mano de obra es necesarísima. Entonces se busca vulnerar más a los trabajadores, criminalizarlos para poder someterlos a una mayor explotación. Si seguimos con esta terquedad de no pasan porque no queremos que pasen, aunque incluso necesiten que pasen, simplemente lo que está pasando es que la gente, que el trabajador más humilde, le pague al pollero grandes cantidades para poder pasar, arriesgando incluso su vida. Y entonces estamos viendo este constante ataque hacia el migrante. Sin embargo, no vemos que hay un ataque con igual intensidad hacia las empresas que están contratando a estos migrantes. ¿Quiénes son los inocentes? ¿Quiénes son las víctimas aquí? Ni el gobierno americano, ni el gobierno mexicano, ni las burocracias fronterizas, ni el público. En realidad aquí las únicas víctimas son esos trabajadores que salen a cruzar la frontera arriesgando la vida, ¿no? Last year in the Arizona desert, 280 people were found. It's really a painful way to die. People start collapsing or they'll start hallucinating. When those 14 people in Yuma were found, some of them had vomited where they died. Others had torn their hands trying to tear open cactus. That happens a lot. You know, I mean, cactus have water inside them. This desert kills. El que logra cruzar, ¿verdad?, es aquel que va a tener inmediatamente un empleo, con discriminación, con una explotación mayor que la que se le da, por supuesto, a los otros trabajadores. A lo largo de la línea divisoria nos encontramos a varios miembros de la Guardia Nacional quienes están levantando el controversial muro entre México y los Estados Unidos. Pues vamos a poner un cerco aquí donde queda el border del Estados Unidos y México. Y ahorita por lo pronto andamos poniendo la línea para irnos derecho con el cerco. Estados Unidos crea esta política de hold the line u otras políticas, otras estrategias
construye un muro y castiga a los que contratan a trabajadores ilegales, etc. Mientras haya necesidad de mano de obra, en Estados Unidos va a seguir pasando la gente. ¡Revolución ha comenzado en este momento! I'm here today to demand fair and humane immigration reform, to protest immigration legislation that would criminalize immigrants. Ellos son los que nos tienen pobres, ellos son los que nos quieren expulsar, ellos son los que nos están diciendo que somos ilegales. Si vamos a pelear contra alguien, va a ser contra ellos. We got a right to go to the hospital. We got a right to go to pay taxes. So please give us freedom. People converged in lower Manhattan for a rally near City Hall. In Atlanta, as many as 80,000 people flooded the streets. In Phoenix, more than 100,000 rallied at the Arizona Capitol. 50,000 marched in Houston, 25,000 in Madison, 10,000 in Boston, 8,000 in Omaha, Nebraska, San Diego, Miami, Birmingham, Idaho, Utah, Iowa, Dallas drew 500,000 people, the largest protests in the city's history. El 11 de septiembre del 2001, el ataque terrorista a las Torres Gemelas dificulta aún más el acceso de extranjeros a los Estados Unidos. La política de inmigración se endurece y se refuerzan los controles fronterizos. Y tengo ya para ti el reporte de tráfico de los puentes. El puente de Santa Fe tiene 4 cuadras para pagar y el puente Zaragoza Línea que llega hasta la ex gasolinera. Fueron detenidos 11 indocumentados en San Francisco de los Romos. El 11 de septiembre sí produjo un impacto muy negativo en el tema migratorio. En esos entonces había pláticas entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos que buscaban llegar a una posible solución sobre este problema. Y el atentado vino a acabar con todas esas posibles pláticas porque se empezó a decir que la frontera podía ser un espacio que podía ser aprovechado por los terroristas para internarse en Estados Unidos. No se ha encontrado una vinculación directa, ¿verdad?, entre terrorismo y migración sin documentos, ¿no? Se habla de que algunos de los que participaron en los atentados entraron por Canadá, ¿verdad?, la frontera, pero en realidad entraron documentados. Ha habido varios cambios en el reviso de personas, equipaje y comercio que entran a este país. Implementaron unas iniciativas de revisión de la gente, interrogación. Entonces aquí hay un gran tráfico entre las dos ciudades. Yo me acuerdo en esos momentos qué difícil era cruzar la frontera. Era fácil ir a México, pero era muy difícil regresar a los Estados Unidos. That place is called America, where we look out for each other. And it's up to us to keep it that way. This is a good example of the power of the border. The United States could not sustain the level of inspection crossing the border. There is big capitalist corporations are integrated across the border. Their shipments, their production systems that rely on rapid shipment
were impacted going back and forth across the border. So we've actually seen a pullback from that kind of extreme restriction of the legal traffic. Now, what is happening, though, is the level of policing and the consequences of the policing for the undocumented, for the unauthorized crossers, has become harsher and harsher and harsher. Lo que no queremos hacer es que haya un ambiente militar, un ambiente donde cualquier persona, ciudadano, inmigrante, visitante, no se le respeten los derechos individuales y derechos humanos que todos pensamos debemos de disfrutar. Lo que hace el 11 de septiembre es recrudecer todas las posturas duras que ya había con relación a la migración mexicana y esto pues está ahí vivo. Las políticas se endurecieron a nivel integral. El sector paceño siempre ha sido de los más humanistas, de los más moderados. Aquí nunca ha habido problemas, o si ha habido problemas son muy aislados, pero hay otros sectores donde no se dan el mismo caso. El área de San Diego tiene fama de casos de violación de derechos contra indocumentados por parte de agentes de la patrulla fronteriza. Sí ha habido muchos casos documentados, presentados, donde los agentes de la patrulla fronteriza agreden a los mexicanos que cruzan la frontera y que están desarmados, ¿verdad? Tenemos ahorita un caso muy reciente donde hay 2 agentes de la patrulla fronteriza enjuiciados, sentenciados y encarcelados por dispararle a un mexicano por la espalda. Y historias como esa ha habido muchas en todos estos años. Abril del 2005. Un grupo de ciudadanos estadounidenses forman el proyecto Minuteman. El objetivo es disuadir el ingreso de indocumentados a través de la frontera. Los Minuteman son un grupo de colonos que actúan también fuera de la ley y que ellos mismos dicen que tienen la obligación de defender la frontera entre México y Estados Unidos para evitar que todas estas hordas, como ellos los llaman, de migrantes, estén del otro lado. Cuando empezó este grupo en distintas partes de Arizona y el sur de California, era vigilar el cruce de indocumentados por parajes desérticos o montañosos y luego avisar a la policía por teléfono, a la patrulla fronteriza. Pero hay algunos casos donde se han pasado de esto y han de hecho perseguido indocumentados, etcétera, que es algo totalmente contra la ley en Estados Unidos. Y están ahí siempre como una amenaza y te reflejan esta postura más radical del pueblo estadounidense que está en contra de la inmigración indocumentada de mexicanos. I keep my eyes wide open all the time because you're mine. I walk the line. Los Minuteman no son más que la nueva versión de los famosos vigilantes que han existido desde que se estableció la frontera entre México y Estados Unidos. Entonces no es más que, como decíamos, la versión más reciente y más nueva, por cierto, también más agresiva de estos vigilantes. Recientemente creo que asesinaron a 3 guatemaltecos, no se sabe si son ellos, pero sí sabe que hay grupos que se están radicalizando. Because the United States is a society of immigrants, it's also a society of anti-immigrants. The Mexican origin population in the United States is still discriminated against,
It's still largely working class. It's very poor. It's still not as politically powerful as it could be. Entonces encontramos una serie de expresiones xenofóbicas en contra de esta migración indocumentada que se refleja en propuestas como la 194 que hubo alguna vez ahí en California, que les buscaba negar los derechos de educación y los servicios médicos al migrante. Estas propuestas también se dan en algún momento dado en Arizona. Hubo manifestaciones muy lamentables en contra de bibliotecas que permitían la entrada de migrantes a que leyeran, ¿no? Esto es terrible. Entonces hay estas voces, pero generalmente se van a atacar al migrante, al más débil, al que está cometiendo una falta administrativa, que es cruzar sin pasaporte y sin visa la frontera. Pues a lo largo de la historia de Estados Unidos han existido esos famosos vigilantes que le hacen finalmente la labor sucia al propio gobierno. El gobierno es muy permisivo y bajo pretextos de las leyes estadounidenses lo han hecho, ¿no? Había mucha gente racista que no le parecía bien que siguieran llegando tantos mexicanos a los Estados Unidos porque iban a contaminar a la sociedad, iban a contaminar a la cultura, se iban a mezclar biológicamente con los anglosajones. ¿Y qué iba a pasar con este país? El 26 de octubre de 2006, el presidente George W. Bush firmó la resolución 6061, que establece la construcción de un muro a lo largo de la frontera. Donde alguna vez hubo un río, habrá una pared. Para los estadounidenses es siempre esta frontera que tiene que ser vigilada, porque hay un enemigo que nos acecha, ya sea el narcotráfico, ya sea el migrante, ahora ya sea el terrorista. Entonces los límites tienen que ser vigilados porque siempre hay una amenaza. En realidad, esta propuesta de construir este gran muro en la frontera, ni siquiera tienen los recursos para hacerlo. Es pura política. ¿A quién se le ocurre venir a tener una política de hold the line o no te dejo pasar a toda costa cuando, carajo, somos una misma comunidad? Somos familia, los juarenses y los paceños, pero los gobernantes son enemigos. Hay gobiernos antagónicos que siempre se están atacando, pero como ciudadanos nosotros sí somos hermanos, nosotros somos familiares y nos vemos todos los días y nos vamos a seguir viendo y vamos a seguir hablándonos todos los días, pese a los muros y pese a todas las declaraciones que se hacen. El Paso es el que más sufre por estas políticas, no es Juárez. Cuando el gobierno norteamericano cierra la frontera, los negocios que quiebran no son los de Juárez, son los del Paso. Ha habido cambios en las leyes que afectan no nomás a los inmigrantes, pero también a los ciudadanos. Ese es un debate que continúa hoy en el Congreso, porque sí queremos darles todo lo necesario a las agencias policíacas para que nos protejan, pero también queremos que respeten la Constitución, que respeten los derechos que realmente disfrutamos todos nosotros como ciudadanos de los Estados Unidos. Elba está entre los 12 millones de inmigrantes que están en Estados Unidos de manera ilegal. Las fuerzas de inmigración la pueden regresar a México contra su voluntad. Todos menos uno de sus hijos nació en Estados Unidos. Así pues, eso los convierte simple y sencillamente en ciudadanos americanos. Para México pues sigue siendo este espacio difícil de negociación
con los estadounidenses, porque pues sí está el problema del narcotráfico, porque sí está el problema de la migración, de toda esta gente que realmente sale expulsada de sus comunidades de origen porque aquí no tienen ninguna otra oportunidad y que pues ven en Estados Unidos el sueño americano. La frontera para los mexicanos es considerada todavía una herida no cerrada, cada vez más difícil, cada vez más conflictiva, cada vez más dura para los mexicanos. Aquí somos una familia y de repente alguien que no nos conoce dice, pues voy a poner una barda entre los dos. No entendemos y menos aceptamos este tipo de actitudes. We're trying to get our heads and our hearts around the reality of immigrant labor, so-called undocumented. We hate anymore to call it illegal, but there it is. La migración no se va a terminar, eso nunca se va a acabar. Así el señor Bush ponga militares, ponga tanques, ponga lo que quiera en la frontera, eso jamás lo va a acabar. Fueron detenidos 11 indocumentados en San Francisco de los Romos. En lo que va del año, han sido asegurados más de 100 indocumentados aquí en Aguascalientes. Y lo peor de todo, amigos cibernauta, es que este flujo no va a parar. La cosecha, que es gran parte de la cosecha de la canasta básica de Estados Unidos, se quedaría tirada en los campos si no hubiera indocumentados para levantarlas. Y esto todo el mundo lo sabe tanto la persona que es dueña de un restaurante, lo sabe la persona que es dueño de una granja, lo sabe el empresario a nivel industrial, lo sabe el Congreso de Estados Unidos, pero es una realidad que no se afronta. If we don't get a handle on it, this country will turn into a third world country, and we're getting very close to that. One of the difficult things is many people in the United States have a relationship with Mexico, but they just don't know it. Who built their house or who washed their dishes? They're unaware of that relationship. But the United States, in the broad view, there's this long-standing kind of colonial relationship between the United States and Mexico. Immigrants are coming across in such great numbers that our local economy and infrastructure can barely support. Si a nuestros hermanos norteamericanos no les gusta que vayamos a su país, ni siquiera a levantar el tomate o la zanahoria, no va a haber más remedio que homologar la calidad de vida, porque lo único que va a evitar que alguien quiera ir a otro país es que se vive igual en ambos lugares. Y ese es el gran reto que tenemos ahorita ambos países. En eso debiéramos estar platicando más que en construir bardas o muros. Saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy. Si hay posibilidad de un cambio entre México y los Estados Unidos, esto es un proceso histórico. Debemos esperar al siguiente presidente de los Estados Unidos y deberemos esperar al desarrollo de México en las siguientes 2 o 3 décadas para que haya una relación cómoda. Tú me desprecias por ser vagabundo. Y mi destino es vivir así. The future is here. I mean, this is, the most Hispanic or Latino, the most Mexican origin place in the United States. La sociedad mexicoamericana tiene su propia cultura. Es una mezcla de la cultura anglosajona y la cultura mexicoamericana. ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo, ni por dónde voy. Once they had it in Southern California. Hay un lugar que se llama Joe Pool Lake, entre Dallas y Fort Worth. Hace 15 años eran puros anglos ahí.
Ahora vas el día 5 de mayo o el Día de Acción de Gracias y puros hispanos. Para el año 2025, los hispanos vamos a ser la mayoría en el estado de Texas. The United States is very rapidly turning into a heavily Latin American country. The border is the place where this is being worked out. Si tú ves a los alcaldes y a los políticos, pues todos tienen nombres de hispanos, ¿no? Es difícil encontrar a alguien anglo, por ejemplo, en El Paso. Incluso hay toda esta como noción popular de que ahora México se está reapropiando de los territorios que le fueron robados a través de la migración. And do they choose to come? Do they have a plan for their own work and their own lives here? Están aquí y han estado aquí por mucho tiempo, antes de que se llegara a esa línea internacional, antes de que se impusiera lo que era ser Estados Unidos. Estas comunidades han tenido nexos históricos bien importantes que ahí siguen y contribuyen y siguen contribuyendo. Y que ya es tiempo de que se dejen ignorar. En el origen solo había un río en medio del desierto. Al norte y al sur del Río Grande no había ley, ni orden, ni control, y tan solo los pobladores originarios y los pioneros habitaban el lugar. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero.